Muy buenos días, amigos. Nuevamente les saluda Mildred Cortés del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas, Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. Amigos, en la mañana de hoy, como siempre, estamos en el podcast desde la EEA y tengo el gusto esta mañana de tener un compañero del Departamento de Economía Agrícola, donde ambos somos investigadores, y vamos a estar hablando de un tema bien interesante y podríamos decir novel. Así que ya mismo les digo, déjenme saludar a Héctor y después continuamos. Buenos días, Héctor. Buenos días, Mildred. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y saludos al público que nos escucha en el día de hoy. Seguro que sí, Héctor se ha especializado en temas ambientales y ahora mismo vamos a estar hablando sobre la viabilidad económica del desarrollo de oportunidades recreativas pasivas en Puerto Rico, una perspectiva para una gestión forestal sostenible. Héctor, háblame primero de, ¿esto es un proyecto? Sí, esto fue parte de un proyecto que se financió con proyectos con fondos McIntyre Tennis del USDA, NIFA, y es una publicación. De hecho, ya esto fue un estudio que se publicó en la revista Sustainability y lo publiqué con la doctora Alicia Barriga, que también es parte del departamento de nosotros. Sí, yo creo que es un tema, ¿verdad?, que uno no toca mucho, que resulta ser bien interesante y que abre nuevas oportunidades de investigación, de desarrollo económico, también de recreación a bajo costo. O sea, tiene muchas vertientes que parecen bien interesantes. Héctor, ¿qué es viabilidad económica? Cuando tú mencionas siempre nosotros hablamos de viabilidad económica y en este caso el título empieza por ahí. ¿Qué es viabilidad económica desde la perspectiva que lo estás usando? Pues muy interesante porque muchas veces hablamos de viabilidad económica. Yo no sé si, por ejemplo, tú has escuchado muchos profesionales hablar de esto es económicamente efectivo, ¿verdad? O costo efectivo. Esa es una palabra que se escucha mucho. Pero la realidad es que viabilidad económica y costo efectivo, desde una perspectiva económica, son dos conceptos bastante diferentes. Viabilidad económica, básicamente, lo que se refiere es es un ejercicio que nosotros hacemos, que comparamos los beneficios versus los costos totales a largo plazo de una política o un proyecto, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hacemos, ¿eh? Si los beneficios son mayores a los costos, nosotros decimos que el proyecto o política es económicamente viable, ¿verdad? Esto es un poquitito diferente a lo que, ¿verdad?, en la calle se conoce como estudios de mercado o estudios de viabilidad, porque estudios de viabilidad es un concepto un poquitito más amplio, pero viabilidad económica regularmente se refiere a eso, ¿verdad? Comparar beneficios y costos a largo plazo y determinar si a largo plazo, utilizando diferentes estrategias y tasas de descuento, ¿verdad? Porque de alguna forma uno tiene que hacer otro tipo de control dentro del análisis, pues determinamos si los beneficios o los ingresos proyectados son mayores a los costos. Eso es, ¿verdad? Un resumen de lo que es viabilidad económica. Ok. Es para tener un marco desde donde vamos a hacer la discusión del programa. Y, por ejemplo, cuando tú hablas de oportunidades recreativas pasivas, ¿a qué te refieres? ¿Quiénes participan de estas actividades recreativas pasivas? Mira, este tema está bien interesante porque, y te voy a explicar por qué. Porque yo inicialmente cuando iba a hacer el proyecto, y no solamente este proyecto, otros proyectos de bosque que yo he hecho en el área de San Juan, yo lo primero que uno piensa son oportunidades recreativas, estas que le llaman mucho la atención a la gente, que son las más sonadas, como por ejemplo ziplining, ciclismo de montaña,
¿verdad? Ese tipo de actividad. Y yo me he tropezado, me he dado 2 veces con la misma piedra que cuando hago el estudio preliminar, los grupos focales, me reúno con los actores clave, pues eso no es el tipo de actividad que muchas veces quieren en bosques comunitarios o en los bosques que yo, al menos yo he estudiado, ¿verdad? Eh, de acuerdo a SIM, en el 2015, actividades recreativas o recreación activa envuelve esfuerzo ambos, cognitivo y físico. Mientras la recreación pasiva requiere menos esfuerzo físico. So que, por ejemplo, algunos ejemplos de actividades recreativas pasivas pueden ser apreciación de la belleza escénica por medio de una torre de observación o acampar en áreas naturales o, por ejemplo, hacer senderismo en los bosques. Fíjate que el senderismo sí está en la línea, está en el límite, porque el senderismo, a pesar de que es una caminata, se pudiera considerar una actividad recreativa activa, porque para algunas personas, y dependiendo de la Del lugar topografía también donde lo haga. dependiendo del lugar, pues sí pudiera requerir un esfuerzo físico y pudiera convertirse en una actividad recreativa activa. Pero básicamente lo que define a pasiva versus activa es eso, es el esfuerzo físico que envuelve llevar a cabo esa recreación. Sí, te quería preguntar, Héctor, antes de que continúe, por ejemplo, yo he conocido muchas personas que se dedican al avistamiento de aves y a la fotografía de aves de Puerto Rico en los bosques que lo combinan con el senderismo, como tú dijiste, hay una línea ahí que los divide, que puede ser activo, puede ser más pasivo. Eso depende del lugar y de los intereses de la persona, pero yo creo que también el avistamiento de aves se ha convertido en una actividad que atrae a mucha gente, al igual de personas que van a identificar plantas, las Sí, plantas que hay en no, los lugares. definitivo. Mira, precisamente yo hice un estudio en el 2019 con Levan El Bakitse, que lo publicamos en la revista Forest Policy and Economics, donde estudiamos precisamente el valor del avistamiento de aves en el bosque urbano Ok, San Patricio. Y sí, se considera una oportunidad recreativa pasiva, pero todo está en cómo tú llegas a ese lugar, porque si tú pones el avistamiento de aves para hacer una caminata de 1 milla o 2 millas para lograr llegar a un lugar que tiene casetas con binoculares para hacer el avistamiento de aves, pues entonces para algunas personas puede ser diferente. Ahora, si pones una caseta o tú llevas tus propios binoculares para hacer un tu cámara. avistamiento de aves cerca de la entrada del lugar, pues entonces sí, o sea, porque en efecto el avistamiento de agua de ave no requiere esfuerzo físico. Lo que lo hace tal vez una actividad de recreación activa es que tú tengas que moverte El bastante lugar adentro donde para lo poder haga. disfrutar del avistamiento de aves. Sí. Te pregunto, eso qué publicación que menciona, ¿ya está publicada? Sí, esa fue el 2019 en Forest Policy and Economics. Lamentablemente, esa publicación particular no es de acceso abierto. Esa Ah, ok. tendría la audiencia que comunicarse conmigo y yo pues que encantado, ¿verdad? Le paso la información o lo pongo en contacto con algún bibliotecario Ok. y logramos que la persona Ah, tenga pues acceso a la qué bueno, información. era que te iba a pedir que nos mandaras el enlace para incluirlo aquí, porque sabemos que, por lo menos yo tengo conocimiento de muchas amistades que se han entusiasmado mucho con el tema del avistamiento de aves. Pero vamos a hablar ahora de ese estudio que tú hiciste, eh, donde hablas de esa viabilidad económica del desarrollo de oportunidades recreativas pasivas. ¿Dónde fue? ¿Cuáles eran los objetivos? Sí, pues mira, básicamente esto fue un estudio que hicimos en el Bosque Comunitario Riondo.
Y la idea principal del estudio era calcular el valor de diferentes oportunidades recreativas pasivas, entre ellas acampar dentro del bosque urbano, dentro del bosque comunitario Río Hondo, desarrollar una torre de observación en el bosque comunitario. Esa torre de observación, fíjate que donde nosotros la teníamos visualizada no es en ningún lugar donde incluía deforestación ni tala de árboles. Era dentro de un predio que lo que tiene eso es un pastizal, no es pasto, y verdad que no había alteración Medio ambiente del sitio. en el medio ambiente. También se hablaba de senderismo guiado, recorrido guiado y la última era talleres educativos. Esas eran las 4 oportunidades recreativas que estábamos evaluando y cada una de ellas tenía una característica diferente. Por ejemplo, cuando se hablaba de la torre de observación, era una torre de observación en madera, cuando se habla, de 30 pies de alta. Cuando se hablaba de talleres educativos, pues eran talleres educativos que algunos sí estaban relacionados, por ejemplo, a la agricultura o manejo forestal, como desarrollo de composta, desarrollo de huertos comunitarios, pero también incluimos algunos talleres de manualidades dentro del bosque para hacerlo atractivo. En cuanto a los recorridos guiados, se hablaba de hacer recorridos guiados, pero con una persona que tenga conocimiento de la historia, de las especies, topografía del lugar, del Guiados clima. educativos. O sea, son recorridos guiados, pero a la misma vez reciben información sobre el lugar, sobre la sociodemografía del lugar, de las personas, sobre que las personas también se están instruyendo, ¿verdad? Seguro, A lo que seguro. es esto. Y en términos de acampar, era acampar en un área designada que se pudieran construir algunos baños, ¿verdad? Para facilitar también. Y también preparar el lugar sin alteraciones mayores, nuevamente cerca del área donde era pasto, que no era cobertura forestal como tal. Y el segundo objetivo importante era hacer un análisis costo-beneficio. Por eso es que el título del artículo es viabilidad económica, porque era Seguro. hacer un análisis costo-beneficio donde queríamos comparar los beneficios e ingresos potenciales versus los costos de desarrollar o llevar a cabo esas actividades. Claro, si queremos que se sostenga y que permanezca, ese análisis es bien necesario, sobre todo en un país con una crisis económica como la nuestra. Claro, porque, bueno, esto es un tema de nunca acabar, pero muchas personas, por ejemplo, dicen, no, que los bosques están ahí, debería de ser gratis, debería todo el acceso no debería tener un valor económico. Entonces, yo como economista ambiental tengo que jugar el papel de los dos lados, ¿verdad? Yo tengo que velar porque los usuarios reciban los beneficios que proveen los ecosistemas, pero a la misma vez nosotros evaluamos mucho la sostenibilidad de los ecosistemas y de la gestión, ¿verdad? Y si tú quieres que algo sea sostenible, pues también tiene que de alguna forma generar ingresos que puedan ser reinvertidos en el mismo ecosistema. Para mantenerlo, claro. Claro, e incluso, por ejemplo, tú puedes visitar parques nacionales en Estados Unidos, muchísimos de ellos, y te cobran un fee, por ejemplo, por estacionamiento. Pero ¿por qué tú crees que es ese fee de estacionamiento? Es para hacer algún tipo de recaudo, porque ellos mismos lo utilizan en la vigilancia, desarrollo de baños, compra por ejemplo, material para la higiene en los baños, limpieza. Mantenimiento de las áreas. Claro, y tú necesitas un personal que trabaje sobre la restauración, adaptación, vigilancia. O sea que yo soy fiel creyente de que en los bosques, como cualquier otro negocio, deberían de ser capaz la administración de generar algo que pueda reinvertirse en su propia, en la sostenibilidad. Y Simón, ¿y cuáles fueron los resultados de esa investigación que ustedes hicieron?
Pues mira, voy a ir directo al el artículo que lo tengo aquí abierto para no darte números incorrectos. Mira, nosotros encontramos que las personas están dispuestas a pagar, por ejemplo, $7.80 por tener oportunidades de acampar en ese bosque. Estaban dispuestos a pagar $6.80 por tener oportunidades para hacer recorridos guiados. Por la torre de observación, $6.63 y por talleres educativos fue el que tuvo un valor más alto De de casi verdad. $10 Fíjate, la por, gente quiere aprender y quiere saber dónde está, por qué está, cómo está. Eso es interesantísimo. sí, y por las oportunidades de acampar, que las oportunidades de acampar a la misma vez extiende esa interacción con la naturaleza. Así que Exacto. muy interesantes los resultados que encontramos. Para esto utilizamos un método que se llama experimentos de elección ¿verdad? No voy a entrar en muchos detalles de lo que es la econometría, porque no es el propósito de hoy, pero un resultado que sí me encontré que no era esperado es que el desarrollo de la torre de observación fue, fue la oportunidad recreativa que recibió un valor menor. No es que no es importante, ¿verdad? Y hago la aclaración. No es que no es importante, no es que no lo valoran, sino que dentro de los cuatro que evalué, Sí, las era el que cuatro tenía. alternativas. Claro, pero hay muchas razones que nosotros como investigadores tomamos en consideración. Yo pienso que de pronto algunas personas pensaron que esto requería destrucción del hábitat, ¿verdad? Y entonces Y la descontaron gente ese está valor. preocupada, la gente se preocupa que eso La pueda gente, suceder. la gente se preocupa que Es eso pueda verdad, suceder, a es verdad. pesar de que nosotros le informamos que, ¿verdad? Que no iba a haber una destrucción o tala de árboles. Posiblemente algunos de ellos pensaron que lo iba a haber y Y que descontaron eso eso influyó tal influyó, vez. descontaron en las contestaciones o en la comparación de escenarios, etcétera. Otro problema que quizás pudo haber influido es que pues una torre de observación, ¿verdad? De 30 pies, hay algún tipo de esfuerzo para que A llegar requiere arriba. llegar allá arriba y de pronto pues algunas personas no es que no aprecian la belleza escénica, sino que estábamos hablando de oportunidades recreativas pasivas y eso pues para algún grupo de personas pues Sí, puede es un esfuerzo que ser no un están esfuerzo dispuestos. mayor. Sí, o no pueden o no quieren hacerlo por temor tal vez alguna lastimadura, alguna lesión. Y este proyecto terminó, Simón. Sí, ya Doctor Simón. terminó. Bueno, el proyecto termina en mayo. El estudio sí terminó. Ya se hizo la publicación, ya se hizo una ronda de presentaciones donde, ¿verdad? Presentamos resultados en revistas profesionales, en presentaciones a científicos, etcétera. Eh, lo que sí te iba a mencionar es que el segundo objetivo, que es del análisis costo-beneficio, arrojó unos resultados súper interesantes, porque la, la torre de observación, que resultó ser el menos, ¿verdad? El que recibió menos valor, El menos favorecido. el menos favorecido. Cuando hicimos el análisis costo-beneficio, que llevamos a largo plazo, cuántas veces a la semana las personas están dispuestas a visitar el bosque para disfrutar de las oportunidades recreativas, cuando tomamos en consideración la población del municipio, del barrio, pues este resultó ser económicamente viable. Nosotros encontramos que construir el bosque, La la torre. torre de observación, por ejemplo, tenía un costo a ver si lo encuentro por aquí rápido. Ahora mismo no lo encuentro, pero si no me equivoco, era un costo de $95,000 a, a 5 años, ¿verdad? Incluyendo los mantenimientos. Y los beneficios sobrepasaban por un 75% Eso es eso. muchísimo. Exacto, ese costo. Así que es económicamente viable.
al igual que las oportunidades de acampar. En ambos casos, es económicamente viable desarrollar estas dos oportunidades recreativas. Donde hubo unos resultados mixtos fue con el tema de los talleres educativos y con el tema de los recorridos, porque no todos los guías turísticos, ¿verdad? O todos los guías, pues nosotros utilizamos diferentes fuentes para hacer los análisis y los costos son bien variados. Y utilizamos algo que en economía le llamamos intervalos de confianza para hacer los análisis de robustez. Y encontramos que algunos talleres educativos sí son económicamente viables, pero otros no. Por ejemplo, para decirte para ir sobre algunos de ellos, nosotros encontramos que hacer talleres educativos de 2 horas era económicamente viable en cuanto a lo que es talleres de composta, pero talleres de composta de 3 horas No lo con los era. recursos que encontramos no era económicamente viable. Pero eso también Y es un resultado importante, porque cuando uno entonces va a la fase de planificación, uno sabe, tiene una idea clara de cómo lo debe organizar, cuánto debe tardar. Yo creo que esos son datos bien valiosos si uno decide por hacer esa actividad económica ahí, uno sabe qué es lo que tiene que hacer ya y qué es lo exacto, que debería rendir buenos resultados. nosotros evaluamos también, por ejemplo, talleres de desarrollo de velas aromáticas, ¿verdad? Estas que le gustan mucho a las personas, que dan olores, ¿verdad? Como uno de los posibles talleres que se pudieran dar ahí, que son talleres cortos dentro del bosque. Pero este resultó que no era económicamente viable. Fíjate, yo Y hubiera sí, pensado que sí, que lo iba a hacer cuando lo no, pienso. pero sí hicimos uno de que son como que talleres de manualidades Ese y sí. encontramos que utilizando los intervalos de confianza con la disposición a pagar, sí resultó ser económicamente viable. Yo realmente le invito, ¿verdad? A las personas interesadas a que exploren este artículo. Está publicado en Y, la página mía personal y no, y si lo vamos es a de, tener ahí, lo vamos a tener y le vamos a dar también a ustedes, amigos, el enlace para la página personal del doctor Tavares para que ustedes puedan ver todos los artículos que él ha publicado, ya sea en revistas populares o en revistas arbitradas. Va a tener ese enlace para poder ver otras cosas en las que él ha trabajado. Claro, y yo siempre doy mi email abierto, que es hector.tavares2@upr.edu. Como quiera va a estar en la página también la información, pero hector.tavares es con V y con Z. hector.tavares2@upr.edu. Y si, ¿verdad? Si le gusta leer el artículo y tienen dudas, quieren aclarar, tienen ideas de hacer algo similar en otro bosque, pues podemos discutirlo y para eso estamos en la Estación Experimental Agrícola y en el Colegio de Ciencias Agrícolas. Es para hacer estudios y diseminar la información. Seguro, porque ese conocimiento, como hablaba yo con Héctor antes de empezar el programa, no es nuestro, es para ustedes. O sea, es los resultados de nuestro trabajo, pero es para que la gente los utilice, para que se beneficien y lo que no es viable, pues para que lo tengan también en alerta de que hay cosas que puede que no funcionen y siempre son resultados valiosos, porque nos proveen mucha información para la toma de decisiones. Así Y para que eso yo estamos aquí, ¿verdad? Para diseminar la información. Eso es parte, este podcast es parte de las estrategias de diseminar la información para que llegue a la audiencia. Yo soy de los que digo, oye, si publicamos algo y lo dejamos en una gaveta, no se publicó, no hiciste ni es, el estudio, botaste el dinero haciendo el estudio. Para que el estudio sea efectivo, el gasto del dinero. Ahí sí puedes decir la palabra costo efectivo, como empezamos la entrevista de exacto. hoy. Para que sea costo efectivo, pues no se puede quedar en una gaveta la información. Tenemos que pasar esa información a toda la comunidad, a los actores clave, al gobierno, para que tomen decisiones informadas.
Para ellos trabajamos, para ellos trabajamos. Mira, Héctor, tú te has ido por una línea que es bastante interesante y yo te invito a que hagamos otros programas compartiendo algunos de los resultados de la investigación que tú has realizado con otros colegas. Así que, ¿qué te parece si aceptas la invitación y nuestro próximo programa tocamos otro tema relacionado? Claro que sí. Tengo en el bosque urbano, el bosque comunitario Riondo, de hecho, hice otra investigación que involucra lo que es la conciencia ambiental, la biodiversidad, que de pronto Sobre, podemos trabajar o hablar sobre ese estudio Sobre también. eso vamos a hablar seguramente que sí. Héctor, te agradezco que hayas estado conmigo en la mañana de hoy compartiendo importante información, ¿verdad? Sobre otras cosas, otras investigaciones que se pueden hacer y que de hecho tienen que ver con la recreación, que es tan importante para todos estos tiempos de tensión que vivimos. Podemos hacer otras cosas donde nos relajamos, donde nos divertimos y donde bajamos un poco los niveles de ansiedad. Así que muchas gracias. Van a seguir escuchando de ti próximamente. Y amigos, ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes nos pueden conseguir en Facebook, desde la EA, en Spotify, en Pandora, en Apple Podcast y en la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola en www.uprm.edu/biblioteca EEA. Despídete, que ya lo dije todo. Ya ahí estábamos. Gracias a ustedes gracias a ti por la invitación y gracias al público que nos escuchó en el día de hoy. Un saludo. Seguro que sí, que tenga un feliz día.